Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, esta es la clase correspondiente a bacilos gram positivos, el siguiente tema que vamos a ver durante el cursado. Y como es un tema bastante feo de estudiar, me pareció importante darles cierto apoyo al respecto a este tema, por lo que les preparé un pequeño PowerPoint para acompañar la, la explicación. Así que acá lo tenemos. Bueno, con respecto a los bacilos gram positivos, ¿cuáles son los que resultan de interés en medicina? O sea, ¿cuáles son los que realmente tenemos que conocer? Vamos a hacer una clasificación que dice no esporulados y esporulados. Primero saber qué es una espora. Básicamente una espora es una forma de resistencia de una bacteria, ¿sí? Las esporas son básicamente elementos que a la bacteria le permiten resistir frente a determinadas condiciones adversas del medio que las circunda. ¿Por qué? Porque básicamente esa espora es como una forma de la bacteria. Las bacterias esporuladas pueden tener una forma esporulada justamente y una forma vegetativa. La forma vegetativa es su forma habitual, es la forma a través de la cual pueden alimentarse, reproducirse, desplazarse y generar infección. Pero su forma esporulada es aquella que le permite, como les decía, resistir frente a condiciones adversas de temperatura, de acidez, de falta de alimentos, de falta de humedad y demás. Y esas esporas representan algo muy bueno para la bacteria y muy malo para el humano. ¿Por qué? Porque son muy difíciles de destruir. ¿Sí? Eh, bueno, entonces vamos a tener la mayoría son no esporulados y dentro de los esporulados vamos a tener al género Bacillus. Dentro de los no esporulados, como verán, Corynebacterium, Listeria y Lactobacillus son los géneros de los cuales vamos a hablar hoy. Vamos a arrancar con el género Corynebacterium y dentro del género Corynebacterium vamos a tener dos grandes tipos de bacterias. La bacteria prototipo, que es Corynebacterium diphtheriae, que es el agente causal de la difteria, y por otro lado vamos a tener un grupo que corresponde a otras bacterias corineformes, es decir, son parecidas al Corynebacterium diphtheriae, pero no son él. Desde ya les digo, las otras bacterias corineformes son bacterias que forman parte de la microbiota habitual, es decir, viven con nosotros. Son bacterias que por lo general no van a producir patología, pero sí pueden generar patología cuando salen de ese sitio o cuando colonizan algún catéter, alguna sonda o algún elemento asociado al cuidado de la salud. Pero el más importante, el que deben conocer, es Corynebacterium diphtheriae, es un bacilo gram positivo que es el agente causal de la difteria. Fíjense que la morfología típica de Corynebacterium diphtheriae es la de un palillo de tambor. Es decir, tiene en sus extremos un engrosamiento. En algunos aparece dos veces ese engrosamiento. Va a tener un principal factor de virulencia que es la exotoxina diftérica, ¿sí? La famosa toxina diftérica. ¿Por qué decimos exotoxina? Porque las toxinas nosotros las podemos clasificar en exotoxinas y endotoxinas. Las endotoxinas son aquellas toxinas que forman parte de la pared del microorganismo que las produce, es decir, forman parte de la pared bacteriana. Por lo tanto, para que el microorganismo las pueda liberar a su entorno, necesita destruirse a sí mismo. Mientras que las exotoxinas son toxinas producidas por la bacteria y liberadas hacia el exterior sin la necesidad de que la bacteria se destruya a sí misma para liberarla. ¿Estamos? En este caso estamos hablando de una exotoxina. Entonces, la toxina diftérica y el Corynebacterium diphtheriae, mejor dicho, se va a transmitir a través de vía aérea y de fomites. Recordemos que fomites hace referencia, es un concepto que hace referencia a aquellos elementos que rodean al enfermo. Es decir, si yo estoy enfermo, voy a tener mi taza, voy a tener mis cubiertos, mis sábanas, mis almohadas, etc. Bueno, esos elementos constituyen lo que vamos a conocer como fomites. La edad donde principalmente va a verse la difteria van a ser los niños, ¿sí? Niños de 2 a 5 años. Hoy esta enfermedad es casi inexistente en nuestro país, pero es importante que ustedes la conozcan porque junto al tétanos, la difteria es una enfermedad para la cual estamos súper vacunados.
¿sí? Entonces, al estudiar vacunas, siempre vamos a mencionar a la difteria. Y justamente el hecho de que hoy sea una enfermedad inexistente es gracias a las vacunas. Es gracias a que estamos súper vacunados. Bueno, la difteria, a grandes rasgos podemos decir que la difteria es una faringolaringitis pseudomembranosa. ¿Qué quiere decir eso? Que es una enfermedad que va a generar inflamación en la faringe, principalmente, y en la laringe también, con una característica pseudomembranosa. ¿Por qué? Porque básicamente esa toxina diftérica va a tener una característica. A nivel local, cuando Corynebacterium diphtheriae genera infección local de la faringe, lo que va a generar básicamente es una necrosis, ¿sí? Una inflamación con un exudado muy importante que va a combinar leucocitos, glóbulos rojos, un material fibrinoso, ¿sí? Que que termina generando un elemento que es sólido, que es este que pueden observar acá, que se conoce como pseudomembrana. ¿Por qué pseudomembrana? Porque es sólido y parece una membrana, pero bueno, no es una membrana. Por eso se lo llama pseudomembrana. Es decir, no es una membrana natural de nuestro organismo. ¿Estamos? Entonces, bueno, pero ¿qué pasa con este elemento sólido, este bodoque que tenemos acá en la faringe? Por supuesto, lo que va a generar es dolor, porque hay mucha inflamación, hay necrosis, ¿sí? Y, por supuesto, obstrucción al pasaje de aire, ya sea que se encuentre en la faringe o en la laringe, peor si se encuentra en la laringe, va a generar obstrucción al flujo de aire. ¿Estamos? Esta pseudomembrana que vemos acá. Entonces, la difteria se va a caracterizar por la aparición de esta pseudomembrana sobre faringe o laringe, fiebre muy importante, ¿sí? y una importante afección del estado general, mucha odinofagia y disfagia, es decir, al niño le va a doler mucho la garganta y le va a costar tragar, debido a que justamente tiene estas pseudomembranas y una inflamación muy importante a nivel de la faringe y de la laringe. Y por otro lado, lo que vamos a encontrar va a ser una importante adenopatía cervical y un intenso edema a nivel de los espacios del cuello, lo cual va a generar lo que vamos a conocer como el cuello de búfalo. Ven, esta niña que está acá tiene un cuello totalmente edematoso, ¿sí? Y esa posición que muestra a la niña como inclinando la cabeza hacia arriba, también es típica de todas las patologías que generan obstrucción al flujo de aire, debido a que esa posición lo que logra hacer es, en cierta medida, eh, rectificar la vía aérea, ¿sí? Y favorecer el flujo de aire. Bueno, ¿por qué mata la difteria? Entonces nos preguntamos con nuestros amigos, los negritos, ¿por qué la difteria mata? Básicamente la toxina diftérica va a generar dos efectos, acción local y acción a distancia. ¿Sí? La acción local de la toxina diftérica va a generar las pseudomembranas en la faringe y en la laringe, que era lo que yo les venía comentando y mostrando recién, lo cual va a generar asfixia, porque son pseudomembranas que ocupan un lugar importante en la vía aérea y obstruyen el flujo de aire. Y por otro lado, esta toxina diftérica va a generar una acción a distancia, ¿sí? Esta toxina tiene mucha apetencia por el miocardio, por el músculo cardíaco. De manera tal que va a llegar a través de la circulación sanguínea hacia ahí y generar una insuficiencia cardíaca aguda, un fallo cardíaco agudo, que puede ser la causa de muerte en un niño con difteria. También esta toxina va a tener tropismo por otras estructuras, tales como el riñón, el hígado y otros órganos, pero con menor afinidad. Entonces, estas son las principales causas de muerte de la difteria. Diagnóstico microbiológico de la difteria. Bueno, la muestra va a ser el hisopado faríngeo o bien la pseudomembrana misma. Un dato interesante a tener en cuenta con respecto a esta pseudomembrana es que se adhiere muchísimo a la superficie subyacente. Entonces, cuando uno intenta retirarlas, la superficie subyacente sangra mucho, ¿sí? Bueno, y los procedimientos a realizar con esta muestra va a ser GRAM, cultivo, o bien búsqueda de toxinas, ya sea en esa muestra o en la sangre. También es posible la realización de reacción en cadena de la polimerasa. Y con respecto a la profilaxis, al principio de la clase les comentaba que la difteria es una de las enfermedades para las cuales más nos vacunamos a lo largo de la vida, tanto la difteria como el tétanos. El toxoide diftérico
fíjense que digo toxoide porque es la toxina pero inactivada, que es lo que constituye a la vacuna antidiftérica. El toxoide diftérico está incluido en la quíntuple bacteriana, que se coloca a los 2, 4 y 6 meses, la cuádruple bacteriana, que se coloca entre los 15 y los 18 meses, la triple bacteriana celular, que se coloca a los 6 años, la triple bacteriana acelular, que se coloca a los 11 años, o a las embarazadas, o al personal de salud, y la doble adultos, que se coloca a los 16 años y cada 10 años a partir de entonces. Entonces, 16, 26, 36 y así. Fíjense la cantidad de veces que nos vacunamos contra la difteria. Un montón. Bueno, después vamos a tener otro bacilo gram positivo no esporulado, que es la bacteria Listeria monocitógenes. La Listeria monocitógenes es una bacteria que está bueno que ustedes la conozcan, ¿sí? Tiene más o menos esta morfología, es un bacilo gram positivo que presenta múltiples filamentos de actina que le otorgan movilidad. Va a tener como principal factor de virulencia es la hemolicina, ¿sí? Es una toxina que obviamente va a ser hemolítica, le va a permitir generar hemólisis a esta bacteria y eso hace a la virulencia de la misma. Bueno, está ampliamente distribuida en la naturaleza. La Listeria monocitógenes se puede encontrar en los suelos, en animales, en múltiples sitios, de manera tal que el contacto con la misma y la transmisión de dicha bacteria es bastante sencilla, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Es una bacteria que por lo general en personas inmunocompetentes no va a generar infección, ¿sí? Se cree que la principal vía de transmisión es la vía digestiva, ¿sí? Pero bueno, como les decía, en personas inmunocompetentes, no embarazadas, adultos o niños grandes, no va a generar patología de jerarquía. ¿En quién es importante considerar una infección por Listeria monocitógenes? En un niño, ¿sí? En un niño o en un viejo, porque la Listeria monocitógenes va a ser un importante agente causal de meningitis en los extremos de la vida. Meningitis en los extremos de la vida. Quiero que se lleven ese concepto de Listeria monocitógenes. Si ustedes se acuerdan de eso, me conformo. Listeria monocitógenes, meningitis en los extremos de la vida. ¿A quién debo cubrir contra Listeria monocitógenes? ¿En qué pacientes con meningitis? Cubrir me refiero a los antibióticos que voy a utilizar. Niños, recién nacidos y ancianos. ¿Estamos? Básicamente, ¿por qué? Porque la transmisión en el niño es posible a través del canal de parto, a través de la vagina o a través de la placenta. Y es un importante agente causal de sepsis en los recién nacidos, es decir, genera bacteriemia y una infección generalizada con fallo multiorgánico en algunas circunstancias en recién nacidos. Entonces, al recién nacido lo vamos a tratar con otros antibióticos distintos a los antibióticos que yo utilizaría en una sepsis en un niño más grande o en un adulto. ¿Estamos? Eso es importante que desde ya lo vayan teniendo en cuenta porque cuando cursen las materias clínicas a estos conceptos lo van a retomar. Y también considerar desde ya que se sabe que el Listeria monocitógenes es una bacteria que no produce beta-lactamasas. Eso quiere decir que no voy a necesitar, por ejemplo, inhibidores de las beta-lactamasas como el ácido clavulánico o el tazobactam, ¿sí? Para tratar a esta bacteria. Tampoco el sulbactam. Por otro lado, vamos a tener el diagnóstico microbiológico de Listeria monocitógenes, que en la muestra va a ser el líquido cefalorraquídeo, porque es lo principal que producen, o sea, una meningitis. Y a ese líquido cefalorraquídeo le vamos a hacer los procedimientos que se hacen de rutina en el diagnóstico de una meningitis, que son gram, cultivo, y en algunos casos se podría realizar la reacción en cadena de la polimerasa. Bueno, otro bacilo gram positivo que tampoco es esporulado, son las bacterias correspondientes al género Lactobacillus, dentro de las cuales vamos a tener uno que es el más importante, que es Lactobacillus vaginalis. Bien, como acá les puse, los Lactobacillus vaginalis, o también llamados bacilos de Döderlein, o lactobacilos de la vagina, porque básicamente forman parte de la microbiota habitual del tracto genital inferior, son el prototipo dentro de este género, ¿sí? Y la función principal, o sea,
cómo colaboran estas bacterias a la conservación del ecosistema microbiano vaginal. Es realmente muy importante debido a que estas bacterias lo que hacen es convertir el glucógeno, que básicamente la vagina es rica en glucógeno, lo convierten en lactato, lo convierten en ácido láctico. El ácido láctico, por supuesto, va a tener un pH bajo, ¿sí? Y ese pH bajo es importante a nivel de la vagina, porque evita el crecimiento de bacterias patógenas, ¿sí? Entonces, gracias a que funcionan bien los lactobacillus vaginales, ¿qué es lo que regula la acción de los lactobacillus vaginalis? Básicamente, los estrógenos. Es decir, una mujer con ciclos menstruales normales, una mujer fértil, va a ser una mujer que va a tener buena cantidad de lactobacillus vaginales funcionantes a nivel de su tracto genital inferior. Esto va a cambiar cuando la mujer entra en la menopausia o bien cuando la mujer tiene algún tipo de alteración hormonal durante su vida fértil. Y ahí es cuando surge la famosa vaginosis bacteriana. Quiero, antes que nada, diferenciar el concepto de vaginosis del concepto de vaginitis. Cuando yo hablo de vaginitis, hablo de inflamación de la vagina. Cuando yo hablo de vaginosis, hablo de una disvaginosis. ¿Sí? Básicamente una disvaginosis hace referencia a un cambio en el ecosistema microbiano a nivel de esa vagina. Es decir, las bacterias que normalmente habitan en esa vagina han sido modificadas por otras bacterias de manera tal que ese ecosistema bacteriano está modificado, ¿sí? Entonces, en las vaginosis bacterianas no hay inflamación porque las vaginosis bacterianas no son infecciones, no se transmiten por vía sexual, no son ITS, ¿sí? Debido a que básicamente lo que pasa en la vaginosis es, normalmente yo tengo muchos lactobacilos y pocas bacterias del grupo GAM. ¿Qué son las bacterias del grupo GAM? GAM significa Gardnerella, Anaerobios, Mycoplasma y Mobiluncus, que son 4 bacterias que van a aumentar en su concentración en este contexto, en esta disvaginosis. Es decir, bajan los estrógenos, ¿sí? Se alcaliniza el pH vaginal, dejan de funcionar, justamente porque dejan de funcionar los lactobacillus vaginalis, y lo que voy a tener es un descenso en los lactobacillus y un aumento del grupo GAM, Gardnerella, Anaerobios, Mycoplasmas y Mobiluncus. De manera tal que lo que voy a tener en esta vagina es justamente cierta sintomatología que la paciente va a manifestar, que va a ser principalmente esto que vemos acá, el flujo vaginal, ¿sí? Generalmente, la vaginosis bacteriana, como no hay infección, como no hay inflamación, no se va a manifestar, no se va a presentar con prurito, no se va a presentar con ardor para orinar, con poliaquiuria. Generalmente no. Generalmente va a ser un cambio en el flujo, ¿sí? Producto justamente a un cambio en las bacterias que habitan en esa vagina. Por ahí la característica que va a tener este flujo principalmente es su color. El color es blanco, grisáceo o amarillento. Es un flujo que puede tener alguna que otra burbuja, pero no es que se caracteriza principalmente por esas burbujas. Y es un flujo que puede tener algún olor, un olor a pescado, un olor bastante nauseabundo, pero tampoco es lo más característico de la vaginosis bacteriana. Y vamos a tener el diagnóstico de las vaginosis bacterianas con 2 técnicas. Una de ellas es básicamente el test de aminas. El test de aminas consiste en tomar una muestra de flujo vaginal, colocarla sobre un portaobjetos y tirarle una gota de hidróxido de potasio al 10%. Cuando esto ocurre, el olor de ese flujo vaginal pasa a ser, pasa a evidenciarse bien con la gota de hidróxido de potasio, ese olor a pescado bien característico. Si ese olor a pescado se emana de la muestra luego de aplicar esa gota de hidróxido de potasio, podemos confirmar el diagnóstico de vaginosis bacteriana, con una sensibilidad obviamente no del 100%, porque este test de aminas también puede dar positivo en una tricomoniasis, por ejemplo, que la vamos a ver después. Esa sí es una infección
vaginal producida por un protozoario que se llama Trichomonas vaginalis. Bueno, y otra de las formas de diagnosticar, que esta sí es el gold estándar para el diagnóstico de las vaginosis bacterianas, hace referencia a el test de Gram. Un Gram es muy importante para el diagnóstico de las vaginosis. O sea, yo tomo la muestra de ese flujo vaginal. Primero lo que voy a hacer es una observación en fresco. Voy a mirar en fresco ese flujo vaginal, a ver si encuentro parásitos, a ver si encuentro reacción inflamatoria y demás. Lo normal es que en esta vaginosis bacteriana yo no encuentre, lo habitual, mejor dicho, es en esta vaginosis bacteriana que yo no encuentre inflamación, justamente por lo que yo les comenté. No es una vaginitis, no voy a tener inflamación, ¿sí? Bueno, luego de hacer esa observación en fresco, voy a teñir esa muestra, ese flujo vaginal, y voy a hacer la tinción de Gram. El diagnóstico de la vaginosis bacteriana se caracteriza por esto. Hay en esta imagen, que obviamente es distinguible muy claramente para un microbiólogo, para una persona entrenada en tinción de Gram, esto que ven acá es una célula epitelial vaginal que se conoce como clue cell, ¿sí? ¿Por qué clue cell? Porque es una célula vaginal que está parcheada en su interior por diplococos gram positivos que corresponden a las famosas Garnerelas vaginalis, ¿sí? Mientras que en el fondo de esta clue cell, o sea, por detrás, vamos a encontrar unos bacilos que corresponden a los famosos mobiluncus, ¿sí? Garnerella, anaerobios, micoplasmas y mobiluncus, que son los elementos característicos de la vaginosis bacteriana. Esta imagen, y además en esta imagen lo que podemos ver también es una ausencia de bacilos gram positivos o una escasez de bacilos gram positivos que corresponderían justamente a estos lactobacillus vaginalis. Esta imagen a un microbiólogo, acompañado obviamente de una clínica compatible en la paciente, me permite confirmar el diagnóstico de vaginosis bacteriana. Bueno, pasamos a los bacilos gram positivos esporulados. Ahora, básicamente esporulados, ya les expliqué lo que significa que estos bacilos pueden generar esporas, y esas esporas son formas de resistencia muy, muy importantes para estas bacterias. Primero vamos a tener a Bacillus anthracis. Bacillus anthracis es un microbio que tuvo mucha importancia históricamente, el bacilo del anthrax. Es un microbio que tuvo una importancia muy importante porque fue utilizado como arma biológica, ¿sí? En el contexto del bioterrorismo. O sea, fue utilizado como arma biológica. En el 2001 existió un atentado en Estados Unidos en el cual se han enviado cartas, ¿sí? Cartas por correo, con polvo, y ese polvo contenía esporas del Bacillus anthracis. Básicamente, el Bacillus anthracis es un bacilo gram positivo que va a tener 3 factores de virulencia principales. Uno de ellos son las esporas, otro son las exotoxinas que produce, y por último la cápsula. Básicamente las cápsulas, como nosotros ya sabemos, ya se los he comentado en otras clases, recuerden que las funciones de las cápsulas siempre van a ser las mismas: adhesión y antifagocitosis, ¿sí? Las cápsulas son factores de virulencia que al microorganismo le permiten evadir la respuesta inmunológica. Por otro lado, bueno, lo que tenemos que saber es que el anthrax, el carbunco anthrax, que es como se conoce a esta enfermedad, es una enfermedad de animales y de humanos, y habitualmente de carácter profesional. ¿Qué quiere decir de carácter profesional? Es una enfermedad que va a afectar a personas que trabajan en el campo, que trabajan con animales, personas que forman parte de la industria ganadera, de la industria veterinarios, por ejemplo, ¿sí? Estas personas son las que presentan riesgo de tener un anthrax o carbunco. Básicamente el reservorio de estas esporas, el reservorio último va a ser el suelo, ¿sí? Los animales se infectan, nosotros nos infectamos por contactar con esos animales. También podemos contactar por el ingreso de esas esporas por otras vías, no solamente por el contacto directo, sino que también esas esporas pueden ingresar por vía digestiva, lo cual no es muy frecuente, y por vía aérea.
La prevención de esta infección se va a generar gracias a la vacunación de los animales, ¿sí? Porque recuerden que nosotros nos infectamos principalmente a partir del contacto con animales. Bueno, y este es el famoso carbunco o anthrax cutáneo, ¿sí? Se caracteriza básicamente en principio, por la aparición de una papulita que es indolora en principio, una pápula o una pústula, ¿sí? Estos conceptos, abro un paréntesis, estos conceptos corresponden a la UP4 de semiología, ¿sí? Lesiones de piel. El anthrax o carbunco es una infección que va a comenzar como una pápula o como una pequeña pústula en la piel, ¿sí? Luego, ¿sí? Más o menos a las 24 horas o a las 72 horas, entre 24 y 72 horas de aparición de esta pápula o pústula, la misma se va a ulcerar y va a aparecer esta úlcera que ustedes van a ver acá, va a agregar una escara de color negruzco en su interior, ¿sí? Este color negruzco viene de carbón y por eso la enfermedad se llama carbunco, y aparecen vesículas alrededor. Y hay un intenso edema, ¿sí? Básicamente, el paciente también va a agregar síntomas sistémicos, tales como fiebre, malestar general, una afección importante del malestar general, y una adenopatía dolorosa circundante a esta lesión. O sea, depende de dónde se encuentre la lesión, los ganglios que se van a ver afectados. Otras formas del anthrax, este es el anthrax cutáneo, el que les mostré recién, que es el más frecuente. Después vamos a tener el carbunco o anthrax meningio, básicamente cuando las esporas ingresan por vía aérea, pueden, alcanzando la circulación general, luego pueden alcanzar las meninges, generando una meningitis grave. Un carbunco entérico, en el cual básicamente las esporas ingresan al organismo por vía digestiva. Estas esporas la bacteria genera las toxinas, estas toxinas pueden penetrar a través de la mucosa, alcanzar los ganglios mesentéricos, generando hemorragias muy importantes de los mismos, que llevarían entonces al paciente a desangrarse, a tener un hemoperitoneo, y esa podría ser la causa de muerte en estos pacientes. Después tenemos el carbunco respiratorio, en el cual pasa algo bastante parecido, porque las esporas ingresan por vía aérea, el microorganismo, una vez dentro de nuestro cuerpo, deja la espora, pasa a su forma vegetativa, produce las toxinas, y las toxinas son las que van a penetrar, van a alcanzar la circulación, alcanzan los ganglios linfáticos mediastínicos, donde también generan hemorragia y necrosis importante, ¿sí? Y una mediastinitis hemorrágica muy grave. Por otro lado, vamos a tener otro Bacillus, es decir, otra especie dentro del género Bacillus, que es Bacillus cereus. Básicamente, este es el bacilo del arroz, ¿sí? Hubo un tiempo en el que hubieron muchísimas infecciones por Bacillus cereus en personas que consumían arroz crudo en algunos casos y arroz frito también. Los factores de virulencia que van a presentar son las esporas y las toxinas. Hay dos grandes tipos de toxinas producidas por Bacillus cereus, que van a ser la toxina emetizante y la diarreogénica. La diarreogénica, fíjense que es una toxina no preformada. ¿Qué quiere decir? Que el microorganismo va a tener que ingresar a nuestro cuerpo para recién poder producir la toxina. Y va a generar una diarrea acuosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto significa que la toxina va a actuar desde la luz del tubo digestivo, generando a ese nivel una alteración del funcionamiento normal del mismo, una alteración de la secreción y de la absorción de nutrientes, generando diarrea, ¿sí? Una diarrea acuosa. Por otro lado, la toxina emetizante es una toxina preformada. ¿Qué quiere decir esto? Que viene ya en los alimentos. Y además es una toxina termoestable. Si esta toxina, por ejemplo, se encuentra en el arroz, por más que yo frite ese arroz, por más que yo cocine a ese arroz, no voy a poder matar, destruir la toxina. Bueno, básicamente la toxina emetizante, como su nombre lo indica, va a generar náuseas y vómitos. Y el diagnóstico de Bacillus, tanto de Anthracis como Cereus, se hace básicamente con gran y cultivo de la muestra obtenida del sitio de infección,
También se puede hacer búsqueda de toxinas en la sangre. Bueno chicos, esto fue todo por hoy. Esta es la clase correspondiente a bacilos gram positivos. Espero que les haya servido, espero que se entienda. Y bueno, nos vemos en la próxima. Cualquier duda, ya saben que me lo pueden consultar cuando necesiten. Saludos a todos.